Buenas noches, bienvenidos al Foro de Guatemala No se detiene. Hoy les saluda Guillermo Velarde y platicamos de un tema que tiene que ver con altura, sí, así como usted lo escucha, con la gran pregunta: ¿hasta dónde pueden crecer los edificios de vivienda en territorio nacional, en Guatemala? En las últimas semanas, una medida relacionada con la altura de los edificios ha tenido atentos al Estado, los desarrolladores y los urbanistas. La Dirección General de Aeronáutica Civil restableció el límite de altura máxima de edificaciones en áreas cercanas al Aeropuerto Internacional La Aurora, especialmente en la zona 11 de la ciudad de Guatemala. Esto como una medida para reforzar la seguridad aérea. Una mesa técnica concluyó que permitir estructuras más altas reduciría el espacio necesario para maniobras visuales y afectaría rutas de pilotos. La medida es temporal mientras se realiza un estudio técnico actualizado que defina los límites de altura compatibles con el crecimiento urbano y la seguridad de las operaciones aéreas. Hoy queremos responder esta pregunta: ¿hasta dónde pueden crecer los edificios de vivienda en Guatemala y bajo qué reglas? Le doy la bienvenida a nuestros invitados. Primero, Fernando Suriano, viceministro de Transporte, nos acompaña. Buenas noches. Juan Pablo Estrada, presidente de ANACOVI, de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas, también está con nosotros. Y Luis Dávila, del Observatorio para las Ciudades de la Universidad del Istmo. A todos, buenas noches y gracias por aceptar esta invitación. Les recordamos que estamos en directo, por lo que por favor les pedimos a nuestros invitados ser concretos con sus respuestas. Y vamos con la primera pregunta. Se la hago al viceministro. Viceministro, explíquenos de forma clara y concreta, en no más de 3 minutos, por favor, ¿qué ha motivado esta medida? ¿Qué riesgo o problema busca prevenir el Estado con estas restricciones? Adelante, viceministro. Gracias. En verdad, muy contento de estar acá con Juan Pablo. Hemos compartido varios elementos. Doctor, un gusto conocerte. Bueno, recordarán cuando hablábamos de la recuperación del sistema aeroportuario, estamos hablando de todos los ejes que tienen que ver con el tema de aviación. En ese sentido, hay un elemento fundamental en aviación que se llama seguridad operacional. Eso no se pone en riesgo porque estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando de cada uno de los que usan el sistema de aeronáutica, ya sea por aviación general o por aviación comercial. ¿Qué es lo que encontramos en esta parte? Es que en el año 2020 fue emitido el acuerdo 84-2020 sin un soporte técnico. Es más, voy a decirlo como lo pienso, como es, donde los mismos técnicos dijeron que no debió haber salido y fue emitido. Y ese acuerdo subía las alturas de una forma directa, discrecional, sin 3 elementos, diría yo, fundamentales. 1, un estudio técnico que lo soporte. 2, que sería consultar a los diferentes gremios, al de construcción, al de aviación, tanto general como comercial, como mínimo. Y 3, que se haya informado a nivel internacional que se subían las alturas, porque eso implica decisiones de los diferentes actores. Ninguno de esos 3 elementos se dio, eso que implica un riesgo a que el aeropuerto prácticamente en un futuro pueda no ser utilizado, un riesgo a que las aerolíneas tomen decisiones a no venir, sobre todo las comerciales, y un riesgo a la hora de un percance, pues que no puedan estar las rutas de escape adecuadas de las aeronaves a la hora de un aterrizaje fallido, o que tengan que irse al aire por un tema de motor o por un tema de visualización. Así que es una decisión técnica basada en la seguridad operacional y para garantizar la seguridad de las personas, pero también mantener vivo el aeropuerto y mantener una aviación activa como la tenemos en Guatemala. Viceministro, a ver, en 60 segundos, ¿esto responde a un caso puntual o a un vacío normativo que ya se venía arrastrando? No hay un caso puntual, realmente todo el país tiene que tener una normativa o debe tener una norma para el tema de alturas. Estamos diciendo, por ejemplo, de antenas, estamos hablando, por ejemplo, de las aproximaciones de los aeródromos y, por supuesto, la importancia del aeropuerto internacional como nuestro principal punto de contacto hacia Guatemala por vía aérea. Así que no está focalizado ni dirigido a un caso en particular, sino que a tener, como decía antes, la seguridad operacional para mantener vivo el aeropuerto hasta que ya el Estado pueda y tenga la capacidad de desarrollar, ya sea público, privado, un aeropuerto internacional en otras condiciones que pueda tener la conectividad hacia esta bella ciudad. Abordo la segunda pregunta con otro de nuestros invitados, con Juan Pablo Estrada, desde ANACOVI. ¿Cómo recibe el sector esta decisión? ¿Cuál es el principal impacto que tienen para los proyectos de vivienda y para la ciudad? Al igual que al viceministro, le pido, por favor, no más de 3 minutos para su respuesta. Adelante. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Pues bueno, digamos que
Hemos trabajado de la mano con la institución que está a cargo del viceministro ya desde hace algún tiempo. Sí tenemos una mesa técnica instaurada desde mayo del año pasado. Entonces, digamos, cuando sale este comunicado, pues si bien el eliminar esta resolución del año 2020 no lo teníamos presente, ya sabíamos que veníamos trabajando de la mano con ellos para poder tecnificar y darle soporte técnico a todas las normativas que rijan las alturas que se necesitan para poder desarrollar en esta ciudad que tanto lo necesita. Entonces, digamos que sí hubo un poco de preocupación, pero inmediatamente nos comunicamos con el viceministro y pusimos a trabajar la mesa y hemos estado trabajando este último par de meses en esa vía. Nosotros desde el sector privado, por supuesto, tenemos mucho interés en que el aeropuerto mantenga operaciones vigentes. Es absolutamente indispensable para el país y no solo por temas de turismo, sino porque es nuestro principal punto de entrada para toda la carga aérea también. También el tema que menciona el viceministro sobre los vuelos generales, que son helicópteros, avionetas, etcétera, que es el 70% de las operaciones del aeropuerto. Tenemos conocimiento de esto y sabemos que la ciudad se tiene que adaptar. O sea, que el desarrollo de la ciudad, que tanto lo necesita, se tiene que adaptar al aeropuerto en sí. Y por eso estamos trabajando de la mano con ellos. O sea, lo que creemos es que sí debe haber un soporte técnico que nos permita tener la certeza jurídica que siempre estamos buscando con todas las instituciones y que con cada cambio de gobierno no sea vulnerable a la opinión de quien esté administrando en ese momento. Claro. Entonces, para eso necesitamos que el estudio y los datos técnicos y todo el trabajo en el que se base cualquier resolución que se vuelva a emitir tenga suficiente solidez para que no sea vulnerable ni sea susceptible a un cambio posterior. No hay nada peor para el desarrollo inmobiliario que la incertidumbre y que la falta de certeza jurídica. Juan Pablo, a ver, ¿el problema es la restricción en sí o la falta de reglas claras y tiempos definidos? ¿Cuál es el verdadero problema? La restricción no es el problema, sería lo segundo, o sea, sería precisamente que haya reglas claras. Y para eso, pues lo que hemos estado trabajando en estos meses y lo que hemos estado solicitando a la Autoridad Aeronáutica es que principalmente que se defina un plazo en el que se va a volver a emitir ya con el soporte técnico esa nueva resolución. Y para eso hemos estado trabajando en conjunto. De hecho, yo les diría que es un caso ejemplo, porque lo he escuchado de los especialistas en los temas aeronáuticos de la región, que es un caso ejemplo en el que el sector privado y el sector público pueden trabajar de la mano. A final de cuentas, necesitamos que el aeropuerto funcione para que las aerolíneas, que todas son privadas, puedan hacer su trabajo, ya sea de carga o de pasajeros. Y para que en el sector privado podamos atender la demanda que existe para vivienda en la ciudad de Guatemala. Y entonces esa participación en conjunto en la que hemos nosotros ido aportando de una serie de insumos para poder hacer los trámites más ágiles y del lado de la Autoridad Aeronáutica y de los técnicos que están recibiendo la información, la están trabajando y se están comprometiendo a ciertas fechas, pues yo creo que es un ejemplo de cómo ese balance se puede alcanzar y no solo en esta instancia sino en muchas otras. A ver, ¿cómo garantizar ese soporte técnico aun cuando hay cambios de gobierno, cuando hay cambios de viceministros, que suele pasar en el ministerio? A ver, ¿cómo garantizar ese soporte técnico? Pues la ventaja tal vez con este tema es que, digamos, es un tema que a nivel mundial requiere que haya expertos precisamente de calidad mundial. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Primero mandamos a hacer un levantamiento topográfico muy específico con una tecnología LIDAR que tira creo que 1500 puntos por pulgada cuadrada en todas las zonas donde hay influencia de las operaciones del aeropuerto. Segundo, pues el viceministerio pues, va a hacer un estudio que de paso en las zonas principales ya hizo un estudio en entidad internacional y el viceministerio está hablando con la entidad regional que puede validar ese estudio para que después localmente puedan trabajar los técnicos y hacer un dictamen de cuáles deben ser esas nuevas alturas. Entonces, digamos, eso sí estaría basado en data real, data que no es discutible. O sea, la altura específica de todos los edificios existentes no es algo que se pueda debatir. Y las entidades internacionales que después permiten hacer estas certificaciones y sacar esas nuevas cartillas de vuelo para los aeropuertos también están hechas por entidades que hacen esas certificaciones aquí en otros países del mundo. Entonces, yo creo que eso le da suficiente certeza. Claro, a ver, viceministro, ya lo vi a sentar con la cabeza, así que le hago la pregunta a usted, la misma. ¿Cómo garantizar que este proceso continúe a pesar de cambios de gobierno, cambios de viceministro, etcétera? Siempre es un riesgo en Guatemala, tenemos que hablarlo de esa forma, pero yo pienso que
dado que se comunica, se trabaja directamente con el sector, los sectores, porque no solo el sector de construcción, también está el sector público, dígase la Municipalidad de Guatemala es fundamental, las municipalidades alrededor del área o el área de influencia es importante, pero el sector privado es fundamental, ¿verdad? Porque el sector privado se mantiene y lo que he visto pues es que lo que hemos venido creando es conocimiento de cómo se hace adecuadamente, cómo se hace correctamente el tema, no es que solo el sector público de aviación o la aeronáutica deba saberlo, también el sector privado es importante que sepa, porque también son normas de construcción, sobre todo para la seguridad de lo que ellos ofrecen a sus clientes. Entonces creo que ese proceso dinámico, abierto de discusión, puede ser el pilar que pueda sostener en el tiempo este proceso donde estamos, no voy a decir rediseñando, pero sí estudiando adecuadamente las alturas máximas permitidas para la construcción y que mantenga la seguridad operacional, que realmente es lo que nosotros velamos en este caso. Luis, desde un análisis urbano y técnico, ¿estamos ante un choque normal entre regulación y desarrollo o ante un problema de coordinación institucional? ¿Cómo lo ve usted? Muchas gracias, Guillermo. Básicamente, yo creo que hay que plantear la pregunta partiendo de que el aeropuerto es un equipamiento urbano. Por tanto, la ciudad, ¿verdad? En este caso una ciudad metropolitana, tiene diferentes equipamientos, un equipamiento hospitalario, un equipamiento de bomberos, de policías, y existe un equipamiento que es el aeropuerto. En este caso es un aeropuerto internacional con unas características muy determinadas, ¿verdad? Que tiene una historia urbana que estuvo insertado desde la finca La Aurora desde muchísimo tiempo, ¿verdad? Casi desde la época fundacional, y por tanto luego la ciudad se adapta a él, ¿verdad? Entonces el aeropuerto como equipamiento urbano condiciona los usos de suelo de alrededor y en este caso las alturas, porque prima en este caso la seguridad, ¿verdad? Entonces tanto la seguridad de los pasajeros en los aviones como la seguridad de la ciudad. Porque aquí sería la segunda idea. La primera idea sería el equipamiento urbano. La segunda idea serían los riesgos, ¿verdad?, que conlleva tener un aeropuerto internacional de estas dimensiones y de estas características dentro de la ciudad de Guatemala, dentro del núcleo de la ciudad de Guatemala, que puede ser una seguridad aérea de un accidente, siempre existe un riesgo, y también, ¿verdad?, una contaminación de ruido y ambiental. Y por último, un factor que no es menos importante, ¿verdad?, que es el factor económico. El aeropuerto internacional representa un factor económico que potencia el desarrollo de la ciudad de Guatemala. Por tanto, la relación de un aeropuerto internacional de estas características con la ciudad de Guatemala es importante. Entonces no es tanto un choque, sino es como una adaptación, porque en el fondo es una participación de los diversos equipamientos urbanos. Claro. ¿Verdad? A ver, mientras se completa el estudio técnico definitivo, el país, hay que ser honestos, no puede quedarse en pausa, ¿no? ¿Qué reglas transitorias claras podrían aplicarse para evitar la paralización del desarrollo urbano sin comprometer la seguridad aérea? A ver, viceministro Suriano, ¿qué sí se puede hacer hoy? Sí. Vale primero la aclaración porque algunos nos llamaron para decirnos, bueno, lo hablábamos con el gremio de construcción, de que no se podía hacer nada. No es así. Se regresa a las alturas permitidas antes de 2020. Entonces, toda edificación que cumpla esas alturas se puede hacer, ¿verdad? Que prácticamente estamos hablando de 1.551 metros sobre el nivel del mar no es solo esa altura, sino que después de cierto cono empieza una creciente con un ángulo de 5% y eso permite pues la construcción y hay que estudiar cada caso. Entonces sí se puede construir, no se puede construir más de esa altura en este momento, toda vez que pone en riesgo la aviación y la seguridad operacional y se convertiría en este caso los edificios lo que se llama pues un obstáculo al tema de aviación, precisamente. Bueno, a ver, Juan Pablo, y aquí me surge otra pregunta. ¿Qué necesita el sector para seguir invirtiendo entonces? Bueno, tal vez ahí yo sí complementaría lo que dice Fernando, es que no es que no se pueda, o sea, sí hay un par de proyectos que continúan su curso y además con la confianza y diría yo la valentía que tenemos en el sector privado, nosotros seguimos trabajando de todos modos en planificación de lo que el mercado y la zona nos está pidiendo. Si bien la cota ahorita se quedó en 1.551 metros sobre el nivel del mar, esa es una altura que está determinada hace alrededor de 50 años.
Entonces, la tecnología aeronáutica ha mejorado muchísimo en el tiempo, eso lo hemos platicado bastante con los mismos técnicos del aeropuerto. Entonces, no tenemos ninguna duda que esa altura va a subir. Lo que pasa es que, ¿por qué quedó en esa altura? Porque no había una resolución basada en estudios técnicos específicos que permitiera otra. Entonces, al eliminar la que estaba en el 2020, pues regresa a la original que tiene tantos años de estar vigentes. Dicho sea de paso, eso aplica solo para la zona 11. O sea, en la zona 14, por ejemplo, la cota es 1582 y no hay un área de excepción en la zona 10 que también tiene 1582. Hay muchísimos proyectos que siguen caminando en esas dos zonas y en todo el resto de la ciudad. Hay alrededor de 204 edificios de más de 5.000 metros cuadrados que están ahorita en construcción en la ciudad de Guatemala. Ahora, respecto a la zona 11 en sí, pues como les digo, ya hemos estado trabajando en conjunto. La semana pasada se terminó de hacer todo el levantamiento topográfico de la zona, se está entregando el día miércoles de esta semana a la Autoridad Aeronáutica y tenemos un compromiso preliminar de más o menos en el mes de marzo ya tener una nueva altura definida, precisamente basado en toda esta información técnica y con un estudio bien respaldado. Entonces, ¿qué hacemos del lado de los desarrolladores? Pues seguimos trabajando, o sea, seguimos trabajando porque, como les digo, la ciudad lo está pidiendo, la zona lo pide, el tráfico de la ciudad lo pide, porque necesitamos poder atraer a la gente más cerca de su punto de destino. La zona 11 es un punto donde se intercepta el punto de tráfico más complicado de las entradas a la ciudad, que es como el 35% de los carros que entran a la ciudad todos los días, que son alrededor de 800,000, el 35% entra por la Roosevelt. Entonces, todo el desarrollo inmobiliario de la zona 11 le recorta 2 horas de viajes a toda esa gente que viene entrando a la ciudad, que se pasa a vivir más cerca de los colegios, probablemente más cerca de familia, más cerca de puntos de trabajo. Entonces, nosotros vamos adelante y confiando en que en este primer trimestre, finalizando el primer trimestre, vamos a tener ya la certeza que estamos buscando y los proyectos van a poder seguir. Viceministro, ¿cuándo van a estar listos los estudios técnicos que ya van a permitir una resolución legal? Sí, lo decía muy bien Juan Pablo, estamos trabajando en que sea en el corto plazo, pero tampoco, algo que me caracteriza es que no mentimos, decimos lo que es un proceso, ¿verdad? Es un proceso que implica parte legal, parte técnica, parte de socialización con los actores. Recibimos ya una carta a la IATA donde manifiesta el riesgo de subir alturas de una forma no técnica, ¿verdad? Dice, mire, sí pone en riesgo porque tiene características muy particulares en nuestro aeropuerto. Hay un punto de decisión en los vuelos comerciales donde si no ven a pista deben irse al aire, es norma de ellos, y el hecho de subir la altura de una forma no técnica como se hizo, prácticamente pone en riesgo la aviación comercial. Por decir uno en concreto, pues que ya se manifestó. Entonces, es dar certeza, para nosotros es fundamental. Ahorita está la certeza a la altura que está definida y lo que estamos es trabajando a marcha fuerte para poder tener esa postura. Digo, ¿por qué en esto? Porque así teníamos la separación de la normativa entre lo comercial y lo general, ya se hizo, ¿verdad? Hemos llevado diferentes frentes complejos, diría yo, pero que se van superando, y creo yo es uno de los grandes challenges que tenemos para este año, esos grandes retos que tenemos para el 2026, pero que creo lo podemos superar tomando en cuenta como punto primordial la seguridad operacional, pero también entendiendo la parte urbana, pero no podemos, no debiésemos poder como país pues matar el aeropuerto sin tener ya una opción bien definida para el país. A ver, deme fecha, ¿cuándo? Sí, no puedo dar una fecha definida, lo hemos estado discutiendo, el primer trimestre estamos hablando, pero depende de varios factores, ¿verdad? Factores técnicos que hemos venido hablando, factores qué opinan los diferentes actores, sobre todo la comercial. Deme un rango de tiempo. A ver, deme un rango de tiempo. Sí, me fascina cuando preguntas eso. Miren, en este caso creo que sería imprudente dar una fecha, ¿verdad? Ajá. Sería imprudente porque pudiese incluso salir que no se debe subir las alturas, ¿verdad? ¿Qué creemos? Creemos que hay zonas donde, y son técnicas válidas, donde uno puede zonificar, ¿verdad? Manteniendo, por ejemplo, en el caso de la zona 11, que es una zona definida para un eventual evento, digamos, que pueda haber una pérdida de un motor, por ejemplo, es la línea de escape, una aproximación fallida, es el punto de escape, y tienen que considerarse todas esas variables. Eso es lo que los técnicos están trabajando, y pues nosotros lo que esperamos es que tengamos lo antes posible realmente ya una postura que permita activar los protocolos para cambiar las normativas. Ahí sí, para registrar los procesos, en este caso las normativas a nivel internacional, da la certeza. Recuerden que no solo es la construcción,
también está la aviación, que tenemos que darle certeza de cuáles son las alturas o las aproximaciones y las cartas, principalmente de navegación, para que puedan pues, venir a Guatemala. Juan Pablo dijo que para marzo. ¿Usted no cree que esté listo para esa fecha? Creo que es muy rápido, ¿verdad? Lo hemos estado hablando con Juan Pablo, tenemos mucha confianza, la verdad, con el sector. Yo estuve en el sector trabajando varios años. Creo que es bastante corto plazo, estos temas son temas muy complejos, pero a mí me gusta que ellos tengan esa postura porque eso nos implica realmente forzar un poco a todos los actores para que podamos tomar decisiones. Así que creo que es una buena postura del sector privado, eso nos impulsa a nosotros a seguir trabajando de una forma coordinada con ellos, pero creo que dar fecha como fecha fatal última podría ser arriesgado. Ok. A ver, Luis, cuénteme un poco. ¿El cuello de botella está en la norma vigente o en su interpretación? ¿Cuál cree usted? Muy buena pregunta. Parte yo creo que es, y regreso, ¿no? a la idea de mi respuesta anterior, del equipamiento urbano. Por tanto, hay que pensar en planificación territorial. Han salido tanto Juan Pablo como Fernando, han hablado, ¿verdad?, de la necesidad, por ejemplo, de densificar la ciudad, de construir más vivienda, de cumplir las normas, y por tanto hay que planificar la ciudad. Pero hay que planificar la ciudad con los distintos ámbitos: riesgo, medio ambiente, vivienda, desarrollo inmobiliario, empleo, y por tanto todos esos procesos urbanos se tienen que articular, ¿verdad? Entonces, y podemos citar ejemplos de otras ciudades, por ejemplo París o Madrid, ciudades europeas, o Ciudad de México, Bogotá, donde el aeropuerto cumple una función importante también, ¿verdad? En ese caso los aeropuertos han salido, en algunos, ¿verdad?, de la ciudad, y entonces han definido algunos segmentos. Por ejemplo, tal vez el caso más concreto es la ciudad de París, donde los edificios en altura se han centrado en el distrito financiero, ¿verdad? Y por tanto se desplazan fuera. Esa es una estrategia de planificación territorial. Por tanto, podríamos pensar que en el área metropolitana, para potenciar la densidad, tal vez sería bueno densificar otras áreas, ¿verdad? Y eso se trata a través, ¿verdad?, de estudios de planificación territorial, y es donde creo que debería entrar la academia, ¿verdad? En cierta manera la academia también debe de aportar esta información, ¿verdad?, y de estos estudios técnicos, porque nos hacen falta formar técnicos nacionales, ¿verdad? Y por tanto, ahí es la academia donde tiene que cumplir su papel. Claro, la misma pregunta que voy a hacer va para los tres, pero ¿son realmente viables las construcciones más altas, por ejemplo, arriba de los 40 pisos, en el contexto urbano y aéreo de Guatemala? Viceministro, lo escucho primero a usted. Yo creo que hay zonas que sí, ¿verdad? Es lo que hemos estado visualizando con el sector. Tenemos que, con los estudios que estamos haciendo, definir esas zonas. La vivienda vertical o la construcción vertical es fundamental para el desarrollo urbanístico de las ciudades. Nosotros, pues es un tema fundamental, sobre todo por los niveles de tráfico, ir concentrando, generando una lógica diferente, sobre todo en lugares donde todo está más cercano, creo que es importante, pero siempre debo enfatizar que en el caso de nosotros como aeronáutica, nuestro punto siempre es la seguridad operacional. Que quien se suba a un avión, quien venga en un avión a Guatemala, esté seguro que pues tiene un contexto completo donde garantizamos la seguridad de la aviación. Así que esa creo que es la respuesta a mi lado. Juan Pablo, la misma pregunta. Definitivamente que sí, realmente es un tema de ubicación, y por supuesto, bueno, o sea, todos los que desarrollamos edificios y todos los clientes de los que desarrollamos edificios que luego van a vivir ahí, también se suben a un avión y viajan de cuando en cuando, por lo menos los que pueden. Y entonces, pues claramente el tema de la seguridad aeronáutica es algo que nosotros sí tomamos con la importancia que debe tener. Creemos que el equipo de técnicos que tiene actualmente la Autoridad Aeronáutica a cargo de Fernando tienen esa capacidad, además tienen la apertura para poder ir definiendo bien todas esas zonas. Y también hay que tomar en cuenta que la ciudad de Guatemala es bastante grande y tiene bastantes puntos de mucha densidad, donde hay todos los servicios y hay zonas completamente maduras con servicios, colegios, comercios y etcétera, que también necesitan mejor crecer hacia arriba para que esa gente que vive ahí no tengamos que empezar a darle vivienda haciendo la mancha urbana más amplia. Y son zonas que están fuera del área de influencia del aeropuerto. Entonces, que se puede en la ciudad, definitivamente se puede. Que se puede en las áreas de incidencia del aeropuerto, también se puede, pero por supuesto con el respaldo que se necesita para que no
para que no volvamos el aeropuerto un aeropuerto inseguro, que ninguno queremos eso. Repito que, pues, que la tecnología actual aeronáutica ha mejorado bastante. El aeropuerto ha ido implementando una serie de criterios también que se adaptan a eso por necesidad en los últimos años. Y yo creo que ahorita es el momento para poder en conjunto establecer esas bases para que quede bien definido de forma permanente. Yo siempre hago una comparación con el mapa POT de la ciudad de Guatemala, porque la ciudad de Guatemala tiene un plan de ordenamiento territorial desde el 2009, que establece bien claro cuáles son las zonas, digamos, de alta densidad, y de una forma bastante ordenada y bastante clara, con reglas bastante claras. El tema es que eventualmente podamos tener un mapa que igualmente pueda definir desde que vamos a hacer una inversión en un terreno donde hay cierto nivel de demanda y se puede construir vivienda vertical, ya saber exactamente cuál es la altura que se puede construir máxima en ese predio, para no tener expectativas falsas. Ok, a ver, Juan Pablo, y eso me sale a la siguiente pregunta. ¿Qué zonas sí, qué zonas no con edificios arriba de 40 pisos? Bueno, edificios arriba de 40 pisos, yo diría, digamos, todavía en la zona 11, entre más nos alejamos, porque recordemos que el anillo de área de influencia del aeropuerto tiene 4 kilómetros de distancia desde la pista central hasta 6 kilómetros. A partir de los 4 kilómetros empieza a crecer 5% la altura que se establece. Y además la pista también tiene, creo que, 4 kilómetros de largo, un poquito más, y al centro de la pista también hay unos laterales donde los edificios pueden crecer un poco. Y la otra ventaja es que la topografía de la ciudad de Guatemala no es una mesa de billar, o sea, tenemos variabilidad de alturas significativas. O sea, por ejemplo, desde hace muchos años en la zona 14 había un edificio que tenía 32 niveles, y yo no me había enterado, pero lo que pasa es que empieza desde el punto más bajo de la zona 14 y entonces uno lo que ve desde las Américas solo eran como 10 pisos. Entonces, sí hay puntos en las zonas principales donde se pueden hacer, ya sea en los laterales del aeropuerto, donde el mismo estudio estoy seguro que va a parar determinando que se puede llegar casi a esas alturas, pero también entre más nos alejamos del aeropuerto empiezan a aparecer, de acuerdo a la topografía de la ciudad y a la distancia con el aeropuerto, esos puntos donde vamos a ver edificios de 40 pisos. Luis, me refiero a la pregunta inicial. ¿Son realmente viables esas construcciones altas en territorio nacional? Sí, en el territorio nacional, por supuesto. En la ciudad de Guatemala diría que sí. Básicamente porque respondemos, y yo creo que unimos las dos preguntas, las dos respuestas anteriores, que es planificación territorial. Por tanto, la ciudad, ¿no? Y en este caso sería como una especie de capa tras capa de información, ¿verdad? Está la topografía, la seguridad aérea, la densidad, los usos, dónde están los empleos, dónde están los colegios, y es donde se puede ir densificando la ciudad, y por tanto se puede agrupar esos nodos, por así decirlo, y crear densidad. Pero eso hay que planificarlo, ¿verdad? Y hay que planificarlo en conjunto, ¿verdad? Tanto el sector privado como el sector público, tanto gobierno central como gobierno locales, ¿verdad? La academia también puede dar soporte en ese sentido, porque es en conjunto. Al final la ciudad es de todos, ¿verdad? Y por tanto tenemos que convivir. Hay ciertas normas, ¿verdad? La seguridad aérea efectivamente es una de las más importantes, ¿verdad? Y de ahí se siguen en conjunto, ¿verdad? Por tanto, la respuesta es que sí. O sea, en su momento llegará cuando todo esto se ponga. Gracias, claro. Vamos a la pausa. Cuando regresemos aquí en el Foro de Guatemala no se detiene, donde estamos hablando de este tema de alturas y compromisos de aeronáutica civil. Vamos a buscar eso, compromisos de nuestros invitados. Vamos a la pausa, ya regresamos con más. Continuamos aquí en el Foro de Guatemala no se detiene, hablando de hasta dónde pueden crecer los edificios de vivienda, hablándolo con el viceministro de Transporte, representantes del sector y especialistas de la academia. Agradezco que hayan aceptado la invitación todos y a usted por seguirnos en nuestras redes sociales y por supuesto en nuestro Facebook Live y todas nuestras plataformas. Viceministro, más allá del discurso, ¿qué compromiso específico puede asumir hoy el Estado para reducir tiempos de evaluación y aprobación sin bajar los estándares de seguridad? ¿Pueden haber compromisos hoy? Bueno, yo diría no es un compromiso de hoy, es un compromiso que tenemos. Así abordamos los temas en el equipo que me honro en dirigir. Tomamos en serio los temas, por eso es que este tema lo hemos tomado con esa fuerza. Uno puede, en aeronáutica, uno no puede improvisar, ¿verdad? Todo tiene que ser plenamente calculado
no puede anticiparse a los temas. Estamos hablando de vida, estamos hablando de la seguridad operacional, de la seguridad de las personas que usan el sistema, tanto los aviones comerciales, generales, los que llevan carga. Es un tema demasiado crítico como para poderlo tomar a la ligera. Voy a citar a un ingeniero que está apoyándonos en este proceso. Hemos asignado los recursos pues, y la gestión de los recursos para tener profesionales que soporten este proceso, y él decía, en aviación no hacemos o reaccionamos a lo que ya pasó, nos anticipamos a que no pase. Porque cuando pase estamos hablando de vidas humanas. Así que el compromiso está, así llevamos ese tema, vamos a tomar las acciones que correspondan en cada momento. No podemos anticiparnos a tomar posiciones sin tener los estudios, sin hacer las gestiones y procesos adecuados, pero definitivamente sabemos que tenemos que dar la certeza, lo hemos hablado con el sector. ¿Cómo visualizo yo? Visualizo que cuando usted entre a su predio o un predio que va a comprar, el POT de Guatemala de una vez le dé la altura máxima permitida, y de esa forma realmente puedan hacer las proyecciones adecuadas a nivel de construcción. Así que eso es el trabajo que hacemos día con día. Por eso hay un equipo multidisciplinario integrado, para que no sea una discrecionalidad o un conocimiento incompleto. Por eso también se pidió el apoyo y se asignan recursos también del Estado por parte de COSEDNA para tener profesionales conocedores de la materia, y por eso también tenemos la apertura con el sector privado, porque creemos que el sector privado debe conocer de fondo esos elementos, tanto para sostener la decisión como el acompañamiento, que yo sí creo que el sector privado puede acompañar y lo viene haciendo actualmente con recursos para poder desarrollar de una forma más rápida esos estudios. Así que el compromiso está, así trabajamos en aeronáutica, así trabajamos en el Ministerio de Comunicaciones en el área de transporte, y esperamos que en tiempos prudenciales podamos decir, miren, tal fecha es el deadline para poder tener una postura definitiva en este tema. ¿Considera usted de que habrá ajuste a la normativa este año? Yo creo que debemos de plantearnos como mínimo este año, ¿verdad? Creo que son plazos fuertes, ya decía Juan Pablo, el primer trimestre, nos gustaría eso, tenemos que ver lo que va a salir de los estudios y las consultas que estamos haciendo, pero creo que tenemos que dar un norte importante al sector privado en materia de la construcción vertical. Yo en lo particular creo que debe de haber diferentes puntos o centros policéntricos de urbanización. Creo que esta es una oportunidad para trabajarlo de esa forma, y pues vamos a poner todas las acciones, estamos poniendo las acciones desde aeronáutica para poder acompañar este proceso. La siguiente pregunta se la hago a todos, pero empiezo por Juan Pablo. En 6 meses, ¿qué debería de haber cambiado para que el Estado y los desarrolladores puedan decir que este problema avanzó hacia una solución real? Juan Pablo. Bueno, yo ahí lo partiría, digamos, porque la ciudad de Guatemala es grande, y el trabajo que sí tiene la Autoridad Aeronáutica enfrente es un trabajo bastante amplio. Digamos que la parte de la zona 11, que ahorita se quedó con esa cierta incertidumbre, digamos certidumbre llegando hasta esos 1.551 metros, con incertidumbre sobre exactamente qué altura es la que va a determinar los estudios y la ciencia y la materia detrás de ese número. Eso debiera de suceder lo más pronto posible, y es lo que yo mencionaba, que idealmente debiera suceder en ese primer trimestre. Ahora, a lo largo del año van a ir saliendo más elementos precisamente para determinar cuáles son esas alturas donde se puede hacer esos grandes edificios, en las zonas más cercanas al aeropuerto, zonas 13, 14, zona 10, etcétera, y eventualmente a lo largo del año también seguir trabajando, y nosotros completamente dispuestos a seguir apoyando para que lleguemos a ese final que está mencionando el viceministro, que es eventualmente que la información esté tan clara que uno pueda ver un mapa publicado en línea y diga, este predio permite esta altura y este predio de al lado permite esta otra altura. Y entonces ahí tenemos esa certeza jurídica que tanto buscamos en todas las instituciones. Luis, misma consulta. Básicamente, gran parte, ¿no?, de la labor de la academia es los estudios técnicos. Si se están realizando de parte del viceministerio y del sector privado, pues efectivamente llevarán su tiempo. Yo creo que hay que primar, ¿verdad?, la seguridad aérea, y por tanto de ahí todo el resto de decisiones, ¿verdad? Y yo creo que es fundamental el cambio de altura, ya sea, en fin, que se cambien o no se cambien o se mantengan, eso ya será la decisión de los estudios. Dependerá realmente en cómo se desarrolla esos polos de desarrollo, por así decirlo, ¿verdad? Pero
como digo, no solo hay que mirar la ciudad de Guatemala, sino también mirar los municipios del alrededor, que sería ya el área metropolitana, ¿verdad? Donde también el sector privado tiene un potencial muy grande en cuanto a desarrollo de vivienda, de empleo y todos los demás equipamientos, ¿verdad? Por tanto, yo creo que hay que mantener como esa visión transversal de una planificación territorial, ¿verdad? En Guatemala hace falta una planificación territorial, hace falta comprender el área metropolitana con todas sus dinámicas, y yo creo que esta participación intersectorial viene muy bien y refuerza esas soluciones, ¿verdad?, que hace tanto falta en el país. Viceministro, a ver, usted le va a cambiar un poco la pregunta. Adelante. Pero, ¿podemos tener la infraestructura de datos en tiempo real? ¿Un mapa, una guía? ¿De dónde sí o dónde no construir? Definitivamente sí, ¿verdad? A nivel tecnológico, la municipalidad ha aumentado sustancialmente. A nivel de datos, los mapas aeronáuticos te dan un punto de referencia. Entonces yo creo que definitivamente sí, tanto para lo que es una altura definida como a lo que ya te lleva el cono, digamos, que ya te da un aumento. Así que la respuesta es sí, se puede. Ya se puede, tecnológicamente ya se puede, el país ya lo puede, la municipalidad de Guatemala principalmente ya lo puede, y de la parte de la aeronáutica, que es a dar el dato en un punto determinado, creo que es totalmente viable. A ver, Juan Pablo, usted planteó el tema, amplíenos más. Miren, ese es nuestro sueño casi que con cualquier normativa que haya. No hay nada que le dé más certeza y agilidad al sector inmobiliario que poder saber exactamente qué es lo que se puede hacer en cada predio de la ciudad. De hecho, eso le da certeza incluso al ciudadano, porque puede visitar un mapa y ver qué eventualmente puede haber en sus cercanías y qué mejoras y qué plusvalía puede tener su zona. O sea, tener bien zonificado y que un predio pueda decir, esta es la altura máxima a la que puede llegar, esta es la edificabilidad máxima a la que puede hacer, estos son los drenajes a los que se puede conectar, esta es la cantidad de agua que puede consumir, etcétera, etcétera. Todo eso le da certeza, digamos, a todo el ecosistema del desarrollo inmobiliario. La ciudad de Guatemala, relacionado con las dos cosas, con el tema de aeronáutica, pues obviamente tenemos un aeropuerto en medio de la ciudad, lo cual en algunas cosas es un lujo porque uno llega muy rápido, pero en otros es una complicación. Muchas grandes ciudades lo que han hecho es sacarlo. Por supuesto que un sueño más grande sería todavía tener un aeropuerto de clase mundial que estuviera más lejos de la ciudad. El aeropuerto La Aurora podría ser una especie de Central Park si tuviéramos un nuevo aeropuerto que llegara a esa categoría. Pero bueno, vamos por partes, entonces trabajamos con lo que tenemos. El día que suceda eso, pues se desatará otra fase del desarrollo inmobiliario de las alturas a las que puede llevar la ciudad de Guatemala. Mientras tanto, creo que sí se puede, creo que trabajando de la mano y con una visión que no se había visto en mucho tiempo en este tema específico, es que se puede trabajar para determinar esas reglas claras y con un soporte muy sólido que sea inmune a los cambios de administración. Eso es lo que más buscamos ahorita. Ya que Juan Pablo lo mencionó, a ver, viceministro, ¿cómo va el tema de modernización del aeropuerto? Bueno, sí, es un proceso positivo. Creo que uno de los elementos que nosotros teníamos como críticos era el tema de rayos X. Ya vino la primera cambio de rayos X, que son equipos especializados. Ya pudimos cambiar los 4 de la salida, digamos, del país, que era fundamental, hoy lo puedo decir, pero cuando venimos a la administración funcionaba 1 de esos 4. Tuvimos que hacer todo un trabajo de desarrollo. Otro elemento que es un amenity importante para la comunidad usuaria del aeropuerto es el aire acondicionado. Vamos en una etapa avanzada, importante cuando las empresas son serias, son empresas formales que licitan y ganan procesos transparentes, ¿verdad? Y tercero, todo el cambio tecnológico que estamos haciendo o hemos venido haciendo en la torre, ¿verdad? Para poder comunicar adecuadamente. Ahorita estamos también trabajando en Mundo Maya de la mano con la Corporación Centroamericana de COSESNA para poder tener este servicio. Y agregaría un elemento más en esa modernización. Se están zonificando todo el país, de tal forma que hay una comunicación entre las aeronaves y torre, entre las diferentes torres de los aeropuertos. Es un tema que por más de 20 años no se había hecho, ¿verdad? Sabían que se podía hacer, pero no se hacía. Estamos ya en una etapa avanzada en este proceso también, y ya instalado muchos equipos en los aeródromos, las conexiones con radar en Guatemala.
Guatemala, etcétera, de tal forma que podamos dar otra vez una seguridad operacional mucho más profunda en la costa sur, en la parte alta de Huehuetenango, por decir algunas zonas. A ver, para todos nuestros invitados, esta normativa, quiero entender algo. ¿Llegará a aplicar para otras zonas de la periferia del departamento de Guatemala y algunas otras ciudades intermedias que estén en pleno desarrollo urbano o no? ¿Cómo va a funcionar? A ver, empiezo por usted, Juan Pablo. Pues la normativa relacionada con el aeropuerto de La Aurora, ¿te refieres? Sí, o sea, pero que después aplique a otras ciudades que en el futuro sus aeródromos crezcan. Yo pienso que Le pongo el caso de Quetzaltenango, por ejemplo, que después resulta que La Esperanza tiene una mayor urbanización y no se tomó en cuenta la normativa, entonces lo hicimos para el aeropuerto de La Aurora, pero no para los demás aeropuertos. Por eso les dije que digamos, la administración, aquí Fernando tiene un trabajo grande por delante, porque digamos, empezamos con lo más importante, que es el Aeropuerto Internacional Aurora, pero hay más aeropuertos en el país y hay aeropuertos además que pueden ampliarse, mejorarse y empezar a atender otro tipo de aeronaves. Pues hay varios, está en la costa sur, está el que mencionás, hay uno en la zona 16 potencialmente por el Mariscal Zavala. Entonces, digamos, este trabajo sí habría que replicarlo, pero ya teniendo este de base, diría yo que también sería más fácil, porque ya sabes exactamente cuáles son las condiciones que debe cumplir. Y el objetivo es que cada aeropuerto que se vaya a modernizar, pues pueda llevar ese proceso para establecer reglas específicas para dónde va a ir el aeropuerto. Todo el mundo le interesa la seguridad y el desarrollo urbano normalmente va a ir cerca de esos aeropuertos secundarios porque son puntos densos y el proceso de urbanización por todo el boom demográfico en el que estamos en medio ahorita en Guatemala va a implicar que la gente va a migrar a esos centros urbanos. Y lo ideal es modernizarlos, poner esas reglas claras para que no pase las de que, bueno, de pronto ya construiste un montón y el aeropuerto viene atrás. Lo ideal es que empecemos aquí y luego vayamos con todos los demás aeropuertos con el mismo trabajo. Ok, perfecto. A ver, Luis, rápidamente, la misma pregunta. ¿Cree que la normativa debería de una vez dejarse lista para aplicar en cualquier ciudad? No, yo creo que cada caso hay que replicarlo, Sí. ¿verdad? Según el riesgo o el mercado que tenga, ¿verdad? Eso es según cada clasificación del aeropuerto, de cada distinto aeropuerto y luego efectivamente la densidad de cada ciudad, ¿verdad? Por tanto, ¿verdad? Hay que planificar territorialmente, no va a ser las mismas densidades de Ciudad de Guatemala comparado a densidades intermedias, por una cuestión demográfica, ¿verdad? Entonces, efectivamente se puede utilizar una especie de ruta, ¿verdad? Que hay que armarla y por eso al principio cuesta tanto, porque hay que trazar esa ruta, cosa que como han comentado, llevamos mucho tiempo rezado, pues por tanto eso se puede replicar en los distintos aeropuertos, ¿verdad? Viceministro, mismo planteamiento. Tema de normativa aplicado a ciudades intermedias. Sí, es un tema fundamental. Participé varios años, he venido participando desde Pronacon en el tema de ciudades intermedias, conozco un poquito ese tema, es un tema que me gusta. Y yo en esa discusión quiero agregar que desde aeronáutica lo que vemos es lo que se conoce pues como superficies limitadoras de obstáculos. Nosotros, sí, bien es cierto, vemos la parte específica, zona 11, zona 14, zona 16, nosotros siempre estamos viendo el país de una forma integrada con los diferentes tipos de obstáculos. Te voy a citar uno, cuando estuvimos discutiendo y viendo la parte técnica del tema del aerometro, ¿verdad? Era un tema que se dictaminó de una forma, yo diría, bastante rápida, pero técnicamente adecuada por ambas partes. Digamos, ese es un obstáculo definido, ¿verdad? Hay edificios de apantallamiento, hay temas de mitigación que se diseñaron para que ellos lo implementen, pero definitivamente sí se puede. Entonces se debe de hacer de una forma adecuada. Así que nosotros sí estamos viendo el país completo, con focos en áreas específicas. Te puedo decir, Chiquimula, estaban construyendo un edificio, pues se paró esa construcción. En el caso de Puerto Barrios, construyeron un edificio, no lo pararon adecuadamente. Huehuetenango, que es un aeropuerto que está constantemente rebasado, igual que el de Cobán, ya lleno. Pues, si queremos verlo de esa forma, pues también construyeron diferentes edificaciones y que lo que estamos haciendo es, primero, generando conocimiento. Creo que las universidades tienen un rol fundamental porque desconocemos por qué no se debe construir un edificio, qué riesgos tienen, qué impacto negativo tiene en la parte económica local también. Y por otro lado, pues nosotros también trabajando la mano con la parte jurídica para, pues, en el caso cuando ya hay una construcción, se pueda parar o se pueden tomar las medidas adecuadas, si es que no se puede quitar, para siempre garantizar la seguridad operacional. Y esta oportunidad me da el espacio para preguntarle lo siguiente, viceministro. ¿Cómo va la inversión en los aeródromos en el interior? Sí, estamos, bueno,
vamos bien. La primera etapa en cuanto a aeródromos tiene dos elementos. Uno es la construcción del plan maestro. No hay un plan maestro en Guatemala. Eso se está terminando. Se terminó en diciembre. Ahorita estamos en la parte ya final del documento, digamos, para toma de decisiones al respecto. Luego una serie de inversiones de rescate. Si el aeropuerto de La Aurora estaba en condiciones complicadas, los aeródromos estaban aún peor. Entonces hemos venido invirtiendo, por ejemplo, en la torre de control en Izabales estaba totalmente abandonada. Los edificios que construyeron en el 2006 estaban totalmente abandonados, se recuperan, se han estado fortaleciendo con sistemas, por ejemplo, de generadores de electricidad que son básicos en los aeropuertos. Ya tenemos un sistema ya diseñado, los diferentes acciones, tanto en circunvalar, cerrar los aeropuertos, fundamental en materia de seguridad. Recordemos en Esquipulas el accidente, San Marcos estuvimos a punto de un accidente, la parte de las terminales que están diseñadas también. Estamos trabajando la mano con Inguat en esos procesos, lo cual nos ha permitido avanzar con el sector privado local también nos ha venido apoyando, así que vamos avanzando fuertemente, vamos publicando constantemente. A veces la gente dice, pero es algo que viese pasar, sí, pero algo que no pasaba. Entonces esa etapa primero es recuperar y luego vamos a la segunda etapa, que es la de inversión. Vamos a una pausa. Aquí en el Foro de Guatemala no se detiene. Estamos hablando de hasta dónde pueden crecer los edificios de vivienda. La pausa. Ya regresamos con más. Gracias por seguir en nuestra sintonía. En el Foro de Guatemala no se detiene. Hoy estamos hablando de hasta dónde pueden crecer los edificios de vivienda. Estamos en todas nuestras plataformas, incluso a través de Facebook Live. Vamos con la siguiente pregunta, porque desde el sector vivienda, Juan Pablo Estrada, ¿qué ajustes técnicos, arquitectónicos o de diseño están dispuestos a implementar los desarrolladores para cumplir con los estándares de seguridad aérea? Lo escucho. Bueno, con eso hay apertura total, les diría yo. O sea, básicamente es que para esto hay requerimientos y tendencias internacionales que simplemente es que se apliquen aquí también. O sea, digamos, temas de señalización, de luces, del manejo de las grúas, por ejemplo, en el proceso de construcción, que las grúas tienen que tener cierto color y cierta señalización. O sea, digamos, para eso siempre ha habido una apertura total del lado del sector construcción. Es básicamente que las reglas estén claras y que esos lineamientos estén claros y uno los incorpora de entrada al diseño arquitectónico y al proceso de construcción. Claro. Vamos con los compromisos y conclusiones del tema. Así que les voy a pedir brevedad para poder ir ya cerrando esto. A ver, sus viceministros, sus compromisos y sus conclusiones en torno al tema. Sí, bueno, yo reafirmo que este es un trabajo constante desde que entramos a la administración. Habían otros temas tan igual que esto de complejos, pero definitivamente hay un compromiso no del viceministro, un compromiso del equipo de sacar adelante este tema. Hay un trabajo conjunto con el sector privado que para mí creo que es un tema fundamental. Creo que la academia puede jugar un rol fundamental, así que continuamos con la visión clara de que vamos a tener la fecha definida con la ruta adecuada, correcta, que cumplamos las normativas internacionales. Todo está escrito en aviación, no hay nada que inventar, solo hay que hacer el proceso adecuadamente. Y yo terminaría diciendo que creo que hemos venido construyendo mucho más confianza de la que ya teníamos con muchos actores que nos permitan ver que hagamos lo correcto en aviación, lo técnicamente adecuado también para la construcción, para que maximice tanto la seguridad operacional como lo que pueden desarrollar los constructores, en este caso en construcción vertical. Juan Pablo Estrada, sus compromisos y conclusiones de este tema. Miren, compromisos como desarrolladores inmobiliarios tenemos un montón. O sea, primero con la Autoridad Aeronáutica, seguir trabajando de cerca para viabilizar lo que se necesite hacer para que las reglas queden claras y, repito, para que sean inmunes a los cambios de administración. ¿Y por qué? Porque tenemos un compromiso enorme con la ciudad de Guatemala, con el área metropolitana, básicamente con el país, porque tenemos que atender una enorme necesidad que hay en el país y esa debe ser compatible con todas las mismas necesidades que tiene la ciudad. Todos nos quejamos del tráfico, pero contrario a lo que algunos políticos han querido venir diciendo últimamente, la solución para el tráfico, o una de las soluciones para el tráfico, por supuesto, porque hay otras más, es el desarrollo inmobiliario centralizado, el desarrollo vertical. Hagamos las ciudades más pequeñas, pongamos a la gente más cerca de sus puntos de destino, de sus familias, de sus colegios o de sus trabajos. Eso es lo que necesitamos. Y
con reglas claras de todas las instituciones pertinentes y no solo es aeronáutica, entonces creo que lo vamos a lograr. Y para eso nos comprometemos a seguir sentados en esta mesa, que dicho sea de paso, no estamos solo los constructores de vivienda, hay varios otros sectores ahí metidos también, está telecomunicaciones, está el tema de electrificación, está, bueno, ya lo había mencionado Fernando, y todos muy dispuestos a trabajar de la mano para poder establecer esas reglas. Luis, desde el área de la academia, compromisos y conclusiones del tema. Parte del compromiso del Observatorio para las Ciudades, efectivamente, es estudiar las ciudades. Uno de nuestros compromisos es ayudar y contribuir en la planificación territorial a nivel nacional. Empezamos en este momento con el tema del área metropolitana y sobre todo el subtema, por así decirlo, de movilidad, ¿verdad? Que es tal vez el tema que más urgente es, ¿verdad? Y efectivamente una de las causas, ¿verdad?, de esos temas a veces es una mancha urbana muy extendida o problemas de una densidad muy baja, ¿verdad? No tenemos una densidad como otras ciudades y por tanto debemos analizarlo. Parte de nuestra tarea es empezar a describir indicadores urbanos, ¿verdad?, que ayuden a la toma de planificación territorial, ¿verdad? Y en la planificación territorial lo que queremos es colaborar, ¿verdad?, con diversas instituciones, con muchos sectores, ¿verdad?, y estamos abiertos a ello, ¿verdad?, porque la respuesta a la ciudad requiere una respuesta interdisciplinar y una respuesta interinstitucional. A los tres les quiero agradecer el estar con nosotros, el participar en Guatemala no se detiene. Y bueno, con las conclusiones y los compromisos, que es lo más importante, ¿no? Los compromisos alrededor de un tema que ha abierto una amplia discusión de normativas y regulaciones en nuestra ciudad primero y después ya usted se dio cuenta que alcanza incluso a todo el país, mencionando casos como lo que el viceministro ha mencionado en otros departamentos, que es importante irlo regulando, porque ya el país empieza a ver cómo también el crecimiento vertical está llegando a otras ciudades intermedias. Soy Guillermo Velarde y llegó el momento de despedirnos, pero recuerde que los esperamos todos los lunes porque un país que se conecta, crece. Gracias por su sintonía. Tenga usted una muy buena noche y por supuesto seguiremos conectándonos con muchos más temas de lo que significa una Guatemala que tiene que seguir creciendo. Buenas noches.